En Ahí primer está. lugar, damos la bienvenida a David Fajardo Torres. Él es defensor de los derechos de la naturaleza y de los derechos humanos. Él es integrante del colectivo Yas Unidos Cuenca, coordinador del Cabildo por el Agua de Cuenca e integrante de Cusca, Estudio Jurídico. ¿Cómo está, David? Bienvenido. Cuéntenos un poco, en primer lugar, de su trayectoria en la defensa de los derechos de la naturaleza y su experiencia en el colectivo Yas Unidos. Claro que sí, Alejandra. Muchísimas gracias por la entrevista. Yo soy parte del colectivo Yas Unidos desde el año 2016, más o menos, aunque había participado ya en este espacio en el año 2014, cuando hicimos todo el proceso de recolección de firmas para la consulta popular para evitar la explotación del Yasuní, específicamente el bloque 43. Pero en el año 2016 me reintegro dentro del colectivo y empezamos a trabajar ya directamente el tema de defensa de los páramos y fuentes hídricas en Cuenca frente a las actividades de minería metálica en esta zona. Y desde ese año igual pasé a ser parte del Cabildo por el Agua de Cuenca hasta este momento. Y juntando estos dos espacios, las labores en estos dos espacios, hemos alcanzado algunos procesos bastante interesantes, ¿no? Como la misma consulta popular por el agua de Cuenca que sucedió recién y que prohíbe la explotación en 5 zonas de recarga hídrica del Carto Cuenca. Eso, a modo de resumen rapidísimo. Eh, Yéndonos a este tema de la defensa del agua, sobre todo de los derechos humanos que también usted ha mencionado, le quería preguntar sobre todo qué significa para usted y para su colectivo la derogatoria de este decreto 95 que, como sabemos, buscaba duplicar la producción de petróleo y fortalecer la actividad minera, que esto generalmente tuvo mucho impacto más en las zonas de la Amazonía. Pero en cambio aquí directamente relacionado con nuestras zonas de la sierra, yo vi que causaba también bastante revuelo la modificación del 151 que tenía que ver directamente con un proyecto minero. Cuéntenos para usted qué significa esta derogatoria en el 95 y esta modificación en el 151. ¿Qué se espera o qué se siente con esto? Claro que sí, Alejandro, con gusto. A ver, hay que diferenciar, ¿no? Cómo funcionan cada uno de los decretos y cuáles son los objetos de cada uno de ellos. Como usted muy bien explicó, el 95 se centra sobre la explotación petrolera y el 151 sobre la minería. El decreto 95 contiene un plan para que en 100 días se efectivice y se profundice la explotación petrolera en el Ecuador, mientras que el decreto 151 contiene el Plan Nacional Minero. Son dos instrumentos distintos para cada uno de estos sectores. Y efectivamente, a producto del paro nacional y del levantamiento principalmente de los movimientos indígenas, se logra la derogatoria del decreto ejecutivo 95 y también se obliga a la reforma del 151, hecho que todavía no ha sucedido. Sobre esto, indicar una cuestión bastante particular, ¿no? Y es que el día siguiente a la firma de los acuerdos de paz, el presidente emite el decreto ejecutivo 468 y mucha gente piensa que mediante este decreto ejecutivo se procede ya con la reforma del decreto ejecutivo 151. Sin embargo, eso no es cierto. Para que exista la reforma de un decreto ejecutivo, esta debe manifestarse de forma expresa en otro instrumento, como puede ser otro decreto ejecutivo. Y si ustedes revisan el decreto ejecutivo 468, en ningún momento hace referencia a la reforma al 151. De hecho, eso es algo que en estos momentos tiene que suceder mediante los diálogos y los acuerdos que se establezcan en las mesas de negociación, que también fueron uno de los acuerdos o uno de los logros obtenidos a raíz del paro nacional. Y dejando claro este asunto, hablar ya de las perspectivas, ¿no? Y creo que hay que entender tanto la derogatoria como esta obligación de reforma al 151 desde dos perspectivas, una perspectiva política y otra perspectiva jurídica. Empezamos por la perspectiva jurídica.
La perspectiva jurídica es absolutamente relevante. En el caso del 95, haber derogado este decreto ejecutivo significa impedir que, por ejemplo, se avance con la 12ª ronda petrolera que iba a comprometer sobre todo la Amazonía centro-sur. Estamos hablando de Morón de Santiago para abajo. Y además hace que los procesos para que los proyectos petroleros en la Amazonía se ralenticen y elimina también la posibilidad de la duplicación de la explotación petrolera en el Ecuador. Lazo, por medio de este decreto ejecutivo, quería aumentar la explotación de 500.000 barriles a 1 millón de barriles diarios de petróleo. Sí, entonces en términos jurídicos, diciéndolo muy brevemente, luego podemos profundizar sobre el tema, es una victoria contundente. Y en cuanto al decreto 151, también hay una victoria contundente, pese a que no se logró su derogatoria, ¿no? Y únicamente su reforma. Y lo que dicen los acuerdos de paz es que el decreto 151 tiene que derogarse, perdón, tiene que reformarse y su reformatoria tiene que contener por lo menos 4 aspectos esenciales. El primero es la prohibición de minería en los territorios ancestrales, y esto es sumamente importante porque un gran número de proyectos mineros se encuentran dentro de territorios ancestrales, como por ejemplo el proyecto Guarinza en la Amazonía, en territorio del pueblo Shuararutam del Pachá. El proyecto Loma Larga, por ejemplo, se encuentra en los territorios ancestrales del pueblo Quichua Cañari, de la zona de Victoria de Portete, y, por ejemplo, el proyecto Loma Larga, igual aquí en Cuenca, se encuentra en los territorios ancestrales del pueblo Mayeturo. Entonces, vemos que es una victoria muy contundente. El segundo elemento es la prohibición de explotación minera en zonas, perdón, en áreas de protección hídrica. Y esto es tremendamente importante porque la Ley Orgánica de Recursos Hídricos define a las áreas de protección hídrica como aquellos territorios en donde se encuentren fuentes hídricas y hayan sido declaradas de interés público. Adicionalmente, la disposición 9ª de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos establecía la obligación a la Autoridad Nacional del Agua, que en su momento era la CENAGUA, ahora es el Viceministerio del Agua, a que en un lapso de 2 años delimite todas las áreas de protección hídrica del país. Esto tuvo que haber sucedido entre el 2014 y el 2016. Sin embargo, ahí hubo una omisión de los. La Autoridad Nacional del Agua no cumplió con esa delimitación, pero ahora tiene que cumplirla. Y tiene que cumplirla para que se establezca esta prohibición de explotación minera en todas las áreas de protección hídrica del país. Y esto también es sumamente importante. Luego está, como tercer punto, la prohibición de la explotación minera en las zonas arqueológicas, y esto va a obligar también a que el Estado por fin genere un catastro de zonas arqueológicas en el país y se invierta muchísimo en pues, proyectos arqueológicos. Es algo en lo que el Ecuador, el Estado ecuatoriano tiene una deuda gigantesca. Y por último está algo que refuerza una prohibición que ya se había establecido previamente, que es la prohibición de realizar minería en áreas protegidas, y también refuerza la prohibición de utilizar la excepcionalidad del artículo 407 de la Constitución para permitir la explotación minera en áreas protegidas, elemento que ya se había prohibido por medio de la consulta popular del 2018, justamente en la que propuso Lenín Moreno. Entonces, eso desde una perspectiva jurídica, ¿no? Vemos que los avances son significativos. Ahora, ambos proyectos, o más bien, ambas victorias, ¿no? Tanto la derogatoria del 95 como la reforma del 151, desde una perspectiva política, es para mí incluso mucho más potente, porque demuestra que efectivamente todos estos pueblos y nacionalidades que históricamente fueron invisibilizados y a quienes históricamente se les vulneraron sus derechos para permitir la explotación petrolera y minera, ya no lo están permitiendo más. Nunca se cumplió con el proceso de consulta previa, libre e informada para obtener el consentimiento de estas comunidades, de estos pueblos y nacionalidades. Jamás. No existe un solo proyecto minero, petrolero, hidroeléctrico, etcétera, etcétera, en este país que haya cumplido con la consulta previa y que haya obtenido el consentimiento previo.
Pero ahora, por medio del paro nacional, quedó absolutamente claro que los pueblos y nacionalidades del Ecuador, y por supuesto todas las organizaciones que también nos sumamos al paro nacional, no queremos ni más petróleo ni más minería en el Ecuador, y de hecho queremos que los proyectos ya existentes sean revocados, sean extinguidos y se garantice así los derechos de la naturaleza, los derechos ambientales de todas las personas y también los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Ahora quisiera hablar también un poco sobre esto de la violación de los derechos humanos. Yo hablaba también con Elizabeth Durazno, ella es defensora en Río Blanco, en Molleturo. Ella me comentaba un poco también sobre esta persecución que viven los defensores ambientales. Me hablaba también un poco sobre el asesinato de su tío, un hecho muy doloroso. Entonces, quisiera que me hablara un poco sobre eso, porque ella me mencionaba que aquí en Ecuador al menos no tienen una presencia relevante de los derechos humanos, pero sin embargo recalcó que sí los tienen de formas internacionales. Y en esto también entra el acuerdo de Escazú, ¿no? Entonces, me gustaría que nos hablara un poco más centrado en estos términos. Claro que sí. A ver, ahí hay que ir identificando algunas cosas. La primera es que en el Ecuador tenemos brevemente en nuestra norma el reconocimiento de, por ejemplo, la categoría de defensoras o defensores ambientales, ¿no? O defensoras, defensores de derechos humanos. Tenemos que remitirnos a la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo para poder ahí recién tener un acercamiento a lo que es y la labor que cumple una defensora o un defensor de derechos humanos, incluidos por supuesto a los defensores ambientales. Y eso hace pues que exista una situación de vulnerabilidad en cuanto a todas las personas que nos dedicamos a esta labor, que muchas veces es una labor voluntaria, es una labor activista, es una labor además muy precarizada, y es una labor que surge también de una relación absolutamente inequitativa y asimétrica de poder, porque generalmente las defensoras y defensores de derechos humanos y de la naturaleza nos estamos enfrentando a grandes corporaciones transnacionales que tienen un poder económico gigantesco, que al mismo tiempo tienen todo el apoyo del aparataje estatal. Entonces, en términos de poder, hay una asimetría sumamente clara, sumamente marcada, y eso genera muchísima vulnerabilidad para el ejercicio de nuestra labor. Luego, además, tenemos normativa sumamente perjudicial, ¿no? Si nosotros revisamos el Código Orgánico Integral Penal, pues está claramente construido para la criminalización, principalmente la criminalización de la protesta social y la resistencia. Todos, generalmente, todos los sectores, todos los territorios, todas las poblaciones que en algún momento hemos hecho resistencia en contra del avance de proyectos extractivos, lo hemos hecho en el marco de nuestro legítimo y constitucional derecho a la resistencia, reconocido en el artículo 98 de la Constitución. Esto implica acciones de hecho como, por ejemplo, el cierre de vías, un elemento o una acción reconocida por la misma Corte Constitucional como legítima y constitucional en el momento de hacer ejercicio de nuestro derecho a la protesta social. Sin embargo, el Código Orgánico Integral Penal tiene tipos sumamente específicos y dirigidos claramente hacia la criminalización de esta labor. Podemos revisar, por ejemplo, tipos penales como ataque a resistencia, el de terrorismo, el de sabotaje. Tenemos también el de la paralización de un servicio público y otros más que son los que generalmente se utilizan para la criminalización de las personas que estamos en labor de defensa de derechos humanos y derechos de la naturaleza. De hecho, un defensor del agua de Molleturo justamente murió en el marco de un proceso de criminalización, el compañero Víctor Guayas. Él era defensor del agua en Molleturo, fue criminalizado por un supuesto delito de sabotaje en el marco del paro nacional del 2019. Se vulneraron todas las garantías que él tiene como persona privada de la libertad, se vulneraron todos sus derechos igual como persona privada de la libertad y como defensor del agua, y producto de su privación de libertad él fue asesinado durante el amotinamiento de noviembre del 2021. Algo sobre lo que el Estado tiene absolutamente
toda la responsabilidad, ¿sí? Entonces, es uno de los grandes peligros a los que nos enfrentamos los defensores y defensoras. Y cuando la criminalización no basta y no es suficiente, pues empiezan inmediatamente los asesinatos. Los casos de Colombia, los casos de México, los casos de Brasil son referentes absolutos de cómo las defensoras y defensores ambientales son dentro de la gran amplitud de defensoras de derechos humanos que existen en el mundo, las personas con mayor vulnerabilidad, ¿sí? Los defensores de derechos con mayor vulnerabilidad. Y el caso de Latinoamérica en general es una muestra clarísima de cómo defender los territorios frente a proyectos extractivos es casi una condena de muerte. Sin embargo, seguimos habiendo defensores, seguimos habiendo defensoras, seguimos habiendo comunidades organizadas, autogestionadas para impedir que los proyectos ingresen a los territorios, porque entendemos desde un punto de vista colectivo y desde un punto de vista histórico y además desde un punto de vista como especie, ¿no? Nos entendemos como una especie más dentro de la naturaleza que es mucho más relevante, es mucho más importante que nuestras vidas mismas, la defensa de los ecosistemas que ya existen, como el páramo, por ejemplo, frente a la minería, o como la Amazonía, bosque húmedo tropical, frente a la explotación petrolera. Y por supuesto hay avances interesantes como el Acuerdo de Escazú que usted mencionaba, Alejandra, y que hay que tenerlo en cuenta siempre. El Acuerdo de Escazú es el primer tratado internacional regional en sede de Naciones Unidas que reconoce a las defensoras y defensores ambientales como defensores de derechos humanos y de la naturaleza, y eso es sumamente importante, porque además obliga a que los estados generen mecanismos de protección y garantía de sus labores a todas las personas que nos dedicamos a esta labor. Y eso también implica otros mecanismos y otras garantías, como por ejemplo acceder a información ambiental, que es de suma relevancia para poder ejercer todas nuestras labores. El acuerdo de Escazú, sin embargo, todavía no se está materializando en el Estado ecuatoriano. Estamos haciendo presiones desde algunos sectores para que el Estado ya genere los mecanismos de protección a las y los defensores de la naturaleza, pero todavía queda un camino largo para que efectivamente eso se materialice. Pero ahí estamos en esa pelea. Listo, David. También quisiera tocar un tema sobre esto que mencionaban en ambos decretos, que es la búsqueda de la inversión extranjera y como uno se entiende también leyendo es la privatización. Eh, También debido a mucha gente, a muchos defensores que he escuchado, no ven como una buena salida esto de la privatización ni de la entrada de inversionistas extranjeros. Entonces, para usted, en su experiencia, en sus análisis, ¿qué resultaría si esto llegara a pasar de una manera muy contundente en el país con las políticas neoliberales del presidente? Lo cierto es que ya está sucediendo. Si nosotros leemos la ley de minería, dentro de la ley de minería se establece con claridad que excepcionalmente será un actor privado el que realice actividades mineras dentro del país y primordialmente será pues la empresa nacional minera, la ENAMIEP. Sin embargo, sucede todo lo contrario. Son más los concesionarios privados, principalmente de transnacionales, los que están realizando actividades mineras en el Ecuador y apenas en uno o dos proyectos se encuentra la empresa nacional minera. Entonces, es algo, por supuesto, sobre lo que se necesita trabajar desde el punto de vista estatal y por medio de una política institucionalizada, una política pública de Estado, no de gobierno. Y por otro lado, en el tema petrolero es una situación bastante similar. Sin embargo, el decreto ejecutivo 95 actualmente derogado, que es un decreto que tenía apenas 4 artículos y el artículo 4 tenía varios literales, uno de esos literales principalmente hacía referencia a lo que usted mencionaba, Alejandra, y es que el Estado ecuatoriano genera toda la normativa necesaria y las condiciones institucionales necesarias para que se fomente la inversión extranjera en la extracción petrolera, que es justamente lo que usted mencionaba, es decir, otorgar concesiones petroleras, bloques petroleros a grandes empresas petroleras internacionales, transnacionales, para que ellas exploten este petróleo y relegar a un segundo plano, pues, a Petroecuador.
eh, que actualmente está pues en proceso de fusión con Petroamazonas. Y eso pues es una situación también muy preocupante, ¿no? Dentro de absolutamente todo, porque efectivamente se está buscando que se privatice el sector petrolero y que la empresa pública pues quede absolutamente relegada y no cumpla más que un rol secundario dentro de este proceso de explotación petrolera que ya está vigente dentro de la Amazonía. Entonces hubo también una gran discusión al respecto y un gran rechazo. Sin embargo, es necesario enfatizar que la posición hegemónica desde los sectores a los cuales yo pertenezco es no a la explotación petrolera y no a la explotación minera, y que es necesario transitar de una matriz energética y productiva que no dependa del extractivismo ni de las materias primas que de ahí se obtienen. Y por supuesto que es necesario hacer un llamado por medio de políticas públicas, políticas institucionales, políticas estatales, a la inversión extranjera, pero lo importante es discutir en qué queremos que la inversión se produzca. Desde nuestro punto de vista, es necesario que la inversión extranjera se produzca, por ejemplo, en la generación de infraestructura e institucionalidad para la generación de energías renovables en el Ecuador, que Ecuador tiene un potencial gigantesco para ese campo. Es necesario también que se genere institucionalidad, inversión e infraestructura para el turismo ecológico, pero sobre todo para el turismo científico, que el Ecuador también tiene un potencial gigantesco en esta área, y para otras labores que también son sumamente importantes, ¿no? Como por ejemplo la agricultura, desde un punto de vista y bajo las lógicas y prácticas de la agroecología, y darle un valor agregado también a estos productos agroecológicos, aunque de por sí ya son sumamente importantes. Y sobre eso, por ejemplo, se debería hacer un llamado a la inversión extranjera. Sin embargo, no está ocurriendo. No está ocurriendo porque el mercado o los mercados globales extractivos que se sostienen sobre la explotación petrolera y sobre la extracción minera son muy poderosos, ¿sí? Y logran un fenómeno que desde la ecología política nosotros llamamos la captura corporativa de los estados. Y es como estas grandes corporaciones, debido a la influencia, el poder político y económico que logran acumular, logran efectivamente capturar a los estados y hacer que los estados legislen y generen política pública para sus intereses y no para sus ciudadanos, no para las personas y los pueblos que habitamos dentro del Ecuador. Y eso es el gobierno de Lazo. Un gobierno absolutamente optado por los intereses corporativistas y por supuesto que funciona bajo las lógicas de los mercados globales y no de los derechos humanos y naturales. Justamente iba a preguntar algo directamente relacionado con esto, porque nos menciona que, bueno, la extracción petrolera, la actividad minera, tiene que ir en beneficio, sobre todo de las zonas en las que se realiza la minería. Entonces, en realidad no hemos visto resultados claros sobre un beneficio sobre el petróleo y la extracción minera. ¿Por qué? Porque en zonas igualmente en la Amazonía, o al menos en las zonas donde viven los achilas, también en Santo Domingo, la presencia de estas empresas contaminan los ríos, también son criminalizados. Aparte de esto, la extracción de petróleo y también la minería pues causa que, bueno, obviamente el terreno colapse totalmente, la gente no tenga más opciones que ir a trabajar mismo como mineros, hay también un estado de prostitución forzada y bueno, un sinfín de cosas que no se toman en consideración. Ahora, añadiendo esto a a la plática, quisiera también mencionar un poco sobre este discurso, ¿no? Del avance y del progreso que mantienen pues los gobiernos sobre la minería. El Ecuador este año cumplió 50 años como país petrolero. En 1972 se produjo la extracción del primer barril de petróleo en el Ecuador. Han pasado 50 años y el Estado ecuatoriano no ha dejado de ser un Estado empobrecido. Sí, y eso no se debe justamente a, o más bien, eso es resultado de que efectivamente en el Ecuador no se han generado políticas institucionales, políticas de Estado adecuadas para poder gestionar los recursos y los ingresos que tenemos. Pero además hay un sinnúmero de afectaciones producto de la extracción petrolera.
el Ecuador tiene derrames petroleros a diario. Según estadísticas del mismo Petroecuador, suceden entre 3 a 8 derrames petroleros diarios en el Ecuador. ¿Sí? Y la remediación y la reparación ambiental y social de estos derrames petroleros son sumamente costosas. Hay zonas en el Ecuador en donde ya se ha declarado la muerte ecosistémica, porque efectivamente los impactos causados por los derrames petroleros son simplemente irremediables. Vayan al Cantón Shell en Sucumbíos y vean el nivel de afectación que tiene esa zona ambiental. Luego vamos a ver el tema social relacionado principalmente a los asuntos de salud. El Cantón Shell, según las estadísticas estatales, es el cantón con mayor incidencia de cáncer en la población, relacionado directamente a el estado de contaminación que existe en esos territorios, la contaminación del agua y, por supuesto, producto de la extracción y la explotación petrolera. Entonces quieren construir el mismo mito sobre la minería, ¿no? Que la minería va a permitirnos sostener los ingresos que el Estado ecuatoriano ya no está percibiendo producto del petróleo. Y eso no es cierto. El sector minero, cada uno de los proyectos mineros recibe una cantidad sumamente importante, ¿sí? De subsidios para poder realizar sus actividades. Subsidios a la energía, subsidios al agua, ¿sí? Además, se les limita un sinnúmero de impuestos para que sea mucho más atractiva la inversión de las empresas petroleras, mineras transnacionales en territorio ecuatoriano. Son políticas sumamente nefastas que luego se esconden detrás de estos discursos de desarrollo y prosperidad que no son ciertos. Como usted mismo dijo, Alejandra, el ingreso de una empresa minera dentro de un territorio significa un sinnúmero de violencias. Primero, saca a las políticas estatales de juego. La empresa minera empieza a asumir el rol del Estado dentro del territorio y empieza a ser la institución que otorga, por ejemplo, bienes materiales para que se ejecuten ciertas obras de infraestructura. Piensen ustedes en, por ejemplo, una empresa minera dándoles un centro de salud. Sí, cuando eso debería ser asumido directamente por el Estado. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la incidencia de la violencia sexual y la violencia hacia las mujeres dentro de los territorios donde existe invasión de proyectos mineros es sumamente alto. Y empieza a haber una profundización de la conflictividad social y una ruptura compleja del tejido social, generando enfrentamientos y mucha violencia entre las personas que habitan estas mismas comunidades. Y luego podemos hacer un análisis adecuado, por ejemplo, del tema de las regalías. Al Estado ecuatoriano, por los 25 años de explotación minera en el proyecto Loma Larga, le va a significar alrededor de $1.000 millones. Ustedes dirán, $1.000 millones es un montón de dinero, pero ahora dividan $1.000 millones para 25 años y dividan eso para el número de personas que estamos en el Ecuador y van a ver que es una cantidad irrisoria, sumamente pequeña, mínima en absoluto. Y no representa para nada lo que va a causar la explotación minera en Loma Larga con su destrucción ambiental, comprometiendo los páramos de la zona de Quimsacocha, las aguas subterráneas que existen en Quimsacocha, ¿sí? Entonces hay que analizarlo también desde este punto de vista. Nos va a salir mucho más caro la reparación ambiental, la remediación ecosistémica de los impactos de la minería en estos ecosistemas tan sensibles como son los páramos, que el mismo dinero que nos va a significar por ingresos de regalías causados por la actividad minera. Entonces hay que pensar muy adecuadamente qué es lo que estamos permitiendo en nuestros territorios y por eso justamente desarrollamos la consulta popular para que se prohíba la explotación minera en estas zonas. Listo, David, muchísimas gracias por esta entrevista. La vamos a hacer un poco corta también. Muchas gracias por ayudarnos a aclarar un poco estos términos, esta situación política y jurídica, el significado del decreto, de la derogatoria del decreto 95 en estos términos precisos, también sobre los derechos ambientales, sobre los derechos de los humanos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la entrevista. Espero que tengas una excelente tarde.